Hola, muy buenas noches amigos de Urus Radio, aquí estoy nuevamente con ustedes. Estamos saludándolos en vivo y en directo desde la Ciudad de México, aquí en la cabina. Y pues bueno, estamos hoy a 29 de marzo de 2021, los saludos hoy Doris y pues también está aquí con nosotros el profesor Francisco Mendoza, que es quien nos narra de una manera tan extraordinaria estas fabulosas historias de nuestro país, de nuestro querido México. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, muy buenas noches, amigos de Urus Radio, qué gusto saludarlos a todos ustedes. Un lunes más, licenciada, por aquí estamos. Sí, profesor, así es, un lunes más y bueno, el día de hoy seguimos con la serie Historia de los Estados. En esta ocasión nos toca nada menos que el estado de Guerrero, profesor. Así es, licenciada, el estado de Guerrero. Bueno, nos va a pasar lo que nos ha pasado en los últimos programas, no alcanzamos a platicar todo lo que es la historia de cada uno de nuestros estados. Y Guerrero no se queda atrás, tiene una historia enorme. Sí, profesor, es imposible que se abarque toda la historia de cada uno de los estados, pero bueno, se hace lo posible, profesor. Y saludamos así de rapidísimo a nuestros amigos que nos están escuchando en Guerrero, a Luis Antúnez, a Alejandro Quiroz Sánchez, saludos hasta allá, hasta Guerrero. Y pues también saludamos rapidísimo también aquí a nuestros amigos del chat, a Brian Guerrero, a Roberto Romo, a Eduardo del León, a Néstor González, está Javier Quiroz también, Sergio Isaac García, Ana Laura Vázquez, Luis Castellanos, Francisco Castrejón, y bueno, vamos a ver, espérame, Luis Castellanos nos escucha en Nueva Zelanda. Y pues bueno, Ana Laura en Querétaro, Francisco Castrejón, ya dijimos, Joaquín Labastida, desde Ensenada, Baja California, Héctor González de Chalco, Víctor Charles, y bueno, saludos a Histórico Guadalajara, en Tacámbaro, Michoacán, Rodrigo Salas, y bueno, Cheli y Rodrigo nos mandan saludos, muchas gracias. Alan Galicia, Carolina Hernández dice que desde Aranda, Jalisco nos saluda. Frida Loera, buenas noches. Jos Salinas Ramírez, igual desde Oaxaca. Y Ever Mejorado de Papasquiaro, Durango. Y sí, Tierra de las Revueltas y Bancos. Profesor. Pues nada, licenciada, que pues a punto de comenzar porque siempre nos gana el tiempo. Sí. Y ya terminamos muy apresurados el programa. Entonces, pues usted me da luz verde. Pues adelante, profesor, empecemos. Bueno, haciendo rápidamente algunos comentarios, nos escribió nuestro amigo Francisco Álvarez sobre el programa pasado y nos decía que hacía falta información del Estado. Efectivamente, nos falta mucho, es que de veras la riqueza histórica es palpable en todos los estados de nuestro país, entonces sí nos falta tiempo, la verdad nos falta tiempo, pero imagínense, van a ser 32 programas, imagínense si hiciéramos 2 programas por cada estado, que algunos se llevarían hasta 3, pues duraríamos más de un año transmitiendo, de por sí ahorita vamos a durar pues bastante tiempo, ¿no? 32 semanas es bastante tiempo. Nuestro amigo Jorge A.B., que nos escribió, que estudia etnohistoria. También. Sí, así es. Y bueno, ¿quién más? El pianista, profesor. Ya, sí, Moisés Franco, que nos emocionó mucho su escrito de la semana pasada. Muchas gracias, Moisés, él es pianista, él es concertista, y dice que se inspira en la historia de México para sus conciertos. Entonces, pues qué bueno, México es inspirador, es evocador, México nos llena de cosas. Sí, totalmente. Claro, profesor. Y bueno, usted dice, licenciada, comenzamos. Sí, adelante. Amigos, vamos al estado de Guanajuato, vamos al estado de Durango, vamos al estado de todos nuestros estados, y Guerrero no es la excepción.
Si abrimos una ventana y nos asomamos desde cualquier casa, desde cualquier balcón en el estado de Guerrero, podríamos ver desfilar ahí a los insurgentes, podremos ver desfilar ahí a los revolucionarios, podemos ver desfilar ahí a los comerciantes de la nao de la China. En fin, ¿por qué? Porque la historia de México igual es el estado de Guerrero, igual que otros estados de nuestro país. Ahí se refleja toda la historia, ¿sí? O gran parte de la historia de México, en sus caminos, en sus barrancas, en sus montañas. En fin, es riquísima la historia de Guerrero, y vamos tan cerca que lo tenemos del centro del país. Está sumamente cerca el estado de Guerrero. Y bueno, pues una invitación a todos ustedes, amigos, que deseen conocer más de nuestra historia. Bueno, pues dense una vuelta por Guerrero y ya verán todo lo que se van a encontrar por allá. El estado de Guerrero, que realmente nace como tal el 27 de octubre de 1849. Vamos a platicar cómo fue que se dio el nacimiento del estado de Guerrero y cómo intervino Nicolás Bravo y Juan Álvarez para conseguir esto, ¿sí? A armar un territorio con el nombre de uno de los consumadores de la independencia. Pero esta región, lo que actualmente es el territorio de Guerrero, tiene muchísima más historia. ¿Dónde comenzamos? ¿Dónde podemos comenzar? Pues en que se han encontrado asentamientos humanos, ¿sí? De 20,000 años de antigüedad. Así nada más y nada menos que 20,000 años de antigüedad aproximadamente, los primeros asentamientos humanos. Y sabemos que el estado de Guerrero es la Sierra Madre. Es una zona sumamente accidentada, con grandes barrancas, ¿sí? Cruza el río Balsas. Hemos tenido la oportunidad, tenemos grandes amigos por allá, hemos tenido la oportunidad de estar en el margen del Balsas, cerca de Mezcala, conocer algunas ciudades, obviamente Acapulco, sí, Zihuatanejo, pero también Teloloapan, Apaxtla, Tasco, Iguala, varias ciudades del estado de Guerrero. Entonces, es el asentamiento, vamos, hay tribus que son seminómadas, porque no se movían mucho, estaban siempre en la misma región, que es la región del actual estado de Guerrero, la Costa Chica y la Costa Grande. Vamos a definir esto porque en el estado de Guerrero sí está bien definidas las regiones, ¿sí? La región de la montaña, ¿sí? La región centro, la región de Acapulco, es algo curioso, pero también lo vamos a comentar, la Costa Grande, la Costa Chica, ¿sí? Y la región del norte. De Tierra Caliente, profesor. Tierra Caliente, sí, cierto, la región de Tierra Caliente, que es la que colinda con el estado de Michoacán. Y están bien definidas las regiones en el estado de Guerrero. Entonces, estos pueblos se mueven, pero en espacios, digamos, no muy grandes, se mueven unos cuantos kilómetros, por eso son seminómadas. Y sí tuvieron asentamientos, hay zonas arqueológicas muy, muy importantes que están muy poco exploradas. Hace poco, platicando precisamente con la licenciada, platicábamos de eso, de cuánta falta nos hace la exploración de nuestras zonas arqueológicas, pero seguimos en lo mismo. Yo sé que varios amigos que ahorita nos escuchan están estudiando arqueología o son arqueólogos y saben perfectamente que es cierto lo que voy a comentar. No hay apoyo para la arqueología mexicana, son contados los arqueólogos mexicanos comparado a la cantidad que se requiere. Si tenemos 40,000 zonas arqueológicas, amigos, poco más de 40,000 zonas arqueológicas ya localizadas. Faltan todavía las que están por localizarse. Y no entra un solo arqueólogo por zona arqueológica, entra todo un equipo técnico de arqueólogos y se necesitan muchísimos para cada zona arqueológica. Imagínense la cantidad de arqueólogos que necesitaríamos para sacar adelante toda esta historia de nuestro pasado. Sería enorme la cantidad por tanta riqueza que tenemos. Entonces, Guerrero tiene zonas arqueológicas importantes, pero están pues prácticamente abandonadas. Tenemos una gran cultura. Importante mencionarlo porque es muy, muy independiente la cultura de Mezcala con estos trabajos en piedra. Muy pocos he encontrado barro, son sobre todo trabajos en piedra, pulían muy precisamente de manera muy precisa la piedra, y es el margen del río Balsas, y es una cultura casi olvidada, casi olvidada, que mucho tiempo se pensó que era una derivación de la cultura olmeca por los rasgos de la boca de jaguar, pero sí, quizá tuvieron influencia, pero realmente son muy, muy originales en esta cultura,
se desconoce muchísimo de ellos, ¿sí? Y de pronto la gente en las siembras, o caminando, se encuentra estas figuras de piedra maciza, de la cultura mezcala, y bueno, algunos los destruyen, otros los guardan, y ahí están, esperando que un día nuestros arqueólogos se les dé la oportunidad, porque yo sé, tengo amigos arqueólogos y yo sé la pasión de ellos por rescatar nuestra historia antigua. Pero me gustaría hablar de un pueblo, licenciada, del que casi no se habla, ¿sí? Que sería los Yopes. El pueblo de los Yopes, amigos, a ver, vamos a empezar con esto. Yo no quiero decir que el resto del país no tenga gente bravía. Claro que hay gente bravía en todo nuestro territorio, pero bueno, el estado de Guerrero tiene sus características. Hablando de los Yopes tenían enfrente dos culturas enormes, que era la cultura mexica y la cultura purépecha, y los tenían ahí, a un ladito. Ambos imperios quisieron tomar toda lo que ahora es la costa de Guerrero, toda esa zona, y simplemente no pudieron. No pasaron. Es más, los mexicas, sus rutas comerciales, los pochtecas, pasaban más al norte, no se metían en la zona Yope, simplemente no se metían. Y los purépecha tenían hasta ahí sus límites, con los Yopes no se metían. Inclusive Fray Bernardino de Sahagún, que es de los pocos cronistas que menciona a los Yope, habla de que eran pueblos completamente salvajes. Claro, Fray Bernardino ya escribe muchos años después de la conquista, entonces se queda como que el rumor, no tanto que eran pueblos salvajes, cuando tenían ciudades, cuando tenían adoratorios, o sea, eran excelentes constructores, no era un pueblo salvaje, pero sí eran demasiado bravíos, demasiado bravíos, y se narran algunos datos de los Yopes. Por ejemplo, se sabe que los Yope, cuando un niño era considerado ya un adulto, no por la edad, sino por su crecimiento, por su desarrollo, decían, tú ya eres adulto, se hacía un ritual donde se le hacía la circuncisión a este jovencito, y lo que se le regalaba era un arco y flechas. Un arco y flechas, ¿por qué? Porque iba a ser cazador. Por eso eran seminómadas, porque iban siguiendo a los animales para cazarlos, pero regresaban después, sí, a sus lugares de origen. Y de hecho eran estrictos, sumamente estrictos, porque los jóvenes tenían que salir a cazar y todos los días tenían que regresar con una presa. Si no, ni regresaras, amigo. Ni regresaras, porque no te dejo entrar a la casa si no me traes una presa. Para ellos es importante la cacería, sumamente importante, y son sumamente diestros. Tan es así que después de la caída de México Tenochtitlán, cuando Cortés envía hombres para empezar a buscar, como ya lo hemos dicho, los minerales, y sabe que llega mucho mineral de los tributos de los pueblos del sur del Valle de México, dice, pues por allá debe de haber oro y plata, vayan a buscar. Pues simplemente no pasaron porque se toparon con los Yopes. Posteriormente, Cortés enviaría todo un ejército, un ejército españoles, junto con muchos naturales, ¿sí? Y pudieron enfrentarse a ellos. Sí, ellos tuvieron que desbandarse, los Yopes, pero se fueron a la sierra. Y a ver, ahora bájame de la sierra. No vas a poder, simplemente no vas a poder. Entonces, los Yopes se fueron a la sierra, a lo alto de la Sierra Madre, y allá tenían asentamientos, y allá estuvieron por muchísimo tiempo. Es cierto, les pudieron quitar sus tierras, pero a ellos no los pudieron exterminar como era el deseo, ¿sí?, de los colonialistas. No pudieron con ellos, simplemente. ¿Cuándo volvemos a saber de ellos? En la época de la independencia, amigos. Porque muchos Yopes bajaron de la sierra con arco y flecha a pelear del lado de Morelos, del lado de Galeana, de Bravo, de Guerrero, etcétera, a pelear del lado de todos ellos. Eran excelentes guerreros. ¿Y por qué les decía? Porque ya tienen esa característica antes de la conquista. Fue un pueblo indomable, ¿sí? Después de la conquista participan en las luchas internas en México, después de la independencia, participan en las luchas internas, y ahí se disgregan los Yopes y se acaba la cultura. O se acaba
esa etnia, se pierde esa etnia, pero no se pierde la característica del pueblo de Guerrero, ¿eh? ¿Por qué lo comento? Amigos, Guerrero son los hermanos Bravo, por ejemplo, ¿sí? Que son, o sea, hablando de todos ellos, Leonardo, Nicolás, en fin, son varios los hermanos, Víctor, Máximo, Miguel, ¿sí? Toda una familia de luchadores por la independencia. ¿Qué podemos decir de los Galeana? ¿Sí? Juan Pablo, Juan José, Hermenegildo, o sea, la familia Galeana peleando, todos peleando, muy parecido a lo que hicieron los Rayón, por ejemplo, pero ellos, bueno, son de Michoacán, pero familias enteras, es gente sumamente aguerrida. Yo sé que el estado de Guerrero lleva ese nombre por Vicente Guerrero, pero no les queda nada mal el apellido de Guerrero, definitivamente no les viene nada mal, porque son guerreros de todo el tiempo. Y hoy vamos a cerrar con los comentarios de dos personajes del siglo pasado, finales del siglo pasado, que también fueron, o sea, fue gente que se defendió, fue gente que salió adelante y enfrentó al gobierno, que fue Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, que casi nunca hemos hablado de ellos, muy poco hemos hablado de ellos, hoy los vamos a mencionar. Amigos, el estado de Guerrero tiene el puerto más importante del Pacífico después de la conquista, que es el puerto de Acapulco. Muchos de nosotros crecimos con la idea del Acapulco de los 50, 60, 70, 80, un montonal de películas, algunas películas muy malas, por cierto, y que nada más son vistas de las playas y de los hoteles, y son muy malas películas, pero la fama de Acapulco era mundial, y nos vamos mucho con esa idea de Acapulco, y no pensamos, ¿sí?, en la trascendencia. Yo sé que si vamos a Acapulco, pues vamos a ir a nadar, vamos a ir a la playa, hay gente que le gusta ir a los antros, van a la diversión, y como que no van a hacer turismo histórico. Entonces veo yo ahí el fuerte de la fortaleza de San Diego, y pues 2 o 3 personas entran cuando las playas están abarrotadas, pero así, abarrotadas por completo, pero pues no se hace turismo histórico como tal, y vamos, no es crítica, sino pues no falta dar a conocer más toda esa riqueza histórico-cultural del estado de Guerrero. Nos vamos, insisto, con las luminarias, ¿sí? Tomamos una lancha de esas que te dan la vuelta por la bahía, y esa es la casa de Luis Miguel, y esa es la donde se filmaron las escenas de Silvia Pinal y Pedro Infante, y esa es la casa de Johnny Weissmuller, etcétera. Es más que nada eso lo que se le enseña al turista, y nos olvidamos de cosas tan importantes como es que este puerto fue el principal del Océano Pacífico en el Virreinato de la Nueva España, y que si nos vamos hacia atrás, amigos, recordemos pues como en 1492 llega Colón a este continente. ¿Pero por qué? Porque el Papa había dividido el mundo, Alejandro VI divide el mundo, la mitad se la da a Portugal y la mitad se la da a España. Y Portugal tenía la ruta, ¿sí? Tenía la ruta para ir a las Indias, bordeando todo África y luego pasando por el sur de Asia hasta llegar a Oriente. Entonces dice, y ustedes españoles pues se van por el otro lado, unos por el este y otros por el oeste. Entonces por el este se van los portugueses, por el oeste se van los españoles. Y es ahí donde va Colón y se topa con un continente, ¿sí? Poblado con excelentes culturas, grandísimas culturas, pero bueno. Entonces ellos tienen que conservar esa ruta porque también quieren llegar a Oriente, ¿sí? Y no pueden cruzar por la ruta de los portugueses. Los portugueses tienen monopolizada esa ruta. Solamente ellos pueden cruzar por ahí, bordeando toda África. Entonces, los españoles tienen que encontrar un paso. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Baja California, etcétera? Que los españoles, las expediciones, se hacían para buscar un paso, que cruzar el continente, si no había que ir hasta el sur, hasta Patagonia. Darle la vuelta, imagínense, bajar todo el continente y luego vuélvelo a subir. Es un viaje larguísimo. Y había que encontrar un paso. El paso natural, ahorita, pues es Panamá. Y por mucho tiempo se pensaba que podía ser Tehuantepec.
pero la idea era tener un paso. España tenía que tener un paso hasta Oriente, ¿sí? Entonces, pues lo que encontraron fue Acapulco, y había que cruzar las mercancías que se trajeran de Oriente. ¿Cómo? Porque en Acapulco surge la nao de la China, o el galeón de Manila, ¿sí?, que no llegaba a China, sino que los comerciantes chinos iban a Filipinas, dejaban ahí sus mercancías, llegaban los dos galeones, que normalmente iban 2 barcos, 2 o en ocasiones 3 barcos, que era la nao, ¿sí?, llegaban hasta Filipinas, luego encontrar el tornaviaje, porque ya podían ir pero no podían regresar, porque las corrientes marinas. Entonces encuentran el tornaviaje, este fraile agustino, si mal no recuerdo, un fraile agustino, Andrés de Urdaneta, encuentra en esta corriente, subiéndose de las Filipinas, subes hacia el Japón, y luego lo bordeas y encuentras la corriente que te va a traer de nuevo a América, ¿sí? Pero llegas hasta el norte de América, llegas por ahí de San Francisco, más o menos, que en ese tiempo no está poblado, no hay asentamientos humanos importantes, y hay que bajar toda la costa del continente. Sabemos lo que es bajar por Baja California, es el desierto del Vizcaíno, que no hay agua. Entonces había que llegar a La Paz, que era donde ya los recibían, donde recibían enfermos, etcétera, y de ahí brincabas a San Blas, donde bajaban algo de mercancía de la nao de la China para llegar a Acapulco. Y dirán, bueno, ¿y por qué no bajaban todo en San Blas? No, porque las autoridades aduanales estaban en Acapulco. Entonces, pero si los aduaneros estaban en Acapulco, ¿por qué bajaban en San Blas? Pues porque había corrupción, amigos. Había corrupción. Entonces, daban la vuelta y ellos decían, traigo 1 tonelada de seda, ¿sí? Pero realmente traían 2. Entonces la bajaban en San Blas, y ya la traían a la Ciudad de México y ya no pagaban impuestos. Y la otra tonelada, pues la bajaban en Acapulco y ahí sí pagaban impuestos. Había corrupción. Bueno, no entremos en esos detalles, pero bueno. Entonces se hacían malos manejos de la nao de la China, pero era importantísima la nao de la China. Entonces se hace este comercio que dura 250 años. El último navío, la última nao de la China, la decomisa toda Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide se la queda. Bueno, no se la queda él, pues, sino que ya habiendo tomado Acapulco por orden, Vicente Guerrero por orden de Iturbide, están esperando que llegue el galeón de Manila para quedarse con todas esas riquezas. ¿Por qué? Pues porque el imperio en ese momento no tenía dinero, venimos de la lucha de independencia, no había dinero, entonces había que tomar todo eso y venderlo mejor el gobierno para obtener algunas ganancias. Entonces, son 250 años, amigos, 250 años que el camino real de Acapulco a la Ciudad de México veía pasar 2 veces por año, ¿sí? Durante todos los años, durante 250 años, veía pasar constantemente las caravanas con comerciantes, ¿sí? Con las recuas, las mulas, etcétera, cargados de mercancías que venían en los barcos de la nao de la China, y luego de regreso llevando la plata mexicana, que era con lo que se pagaba, y por eso se inunda de plata mexicana el oriente, ¿sí? En Asia se inunda de plata mexicana de gran valor y de gran aprecio. La plata mexicana, es más, tanto valía la plata mexicana, aquí teníamos la casa de monedas, se realizaban las monedas, con eso se pagaba, y llegando a Oriente partían las monedas, amigos, porque tenían que tener fracciones, pero fracciones más pequeñas que las fracciones que nosotros hacíamos, de 1, 5 reales, 8 reales, etcétera. Ellos todavía lo partían más, entonces hacían pedacería de moneda. Una moneda la llegaban a partir hasta en 16 partes. Por el valor de la plata mexicana, así era el valor de nuestra plata, y todo pasaba por Acapulco. Todo pasaba, de la Ciudad de México, acuérdense cuál era la ruta de la plata: Durango, Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí, y llegaba a la Ciudad de México. Una parte se iba para España, se iba a Veracruz, de ahí de Veracruz a La Habana, y de La Habana ahí se juntaban todas las riquezas y salían los galeones
a España, y la otra parte de la plata se iba directamente a Acapulco, ¿sí? Para embarcarse e ir a pagar allá en Filipinas toda esa plata. Por eso se construye la fortaleza de San Diego. Esta fortaleza, amigos, que en el momento que se construye, ¿sí? Y que pues hemos ido a Acapulco y luego les digo, es que va a sonar feo, pero suena como crítica, no quiero hacerlo como crítica, pero vemos las playas llenas, la costera Miguel Alemán llena y el fuerte de San Diego vacío, ¿sí? 3 o 4 personas que estamos ahí y que no quisiéramos poderles decir, esta fortaleza nunca cayó. Sí, nunca cayó la fortaleza. Cayó porque se tuvo que rendir por instrucciones, o sea, Morelos la llegó a tomar. Pero fue porque les dijeron, ríndete. Sí, o sea, tuvieron la orden de rendirse. Pero por la fuerza nunca cayó. Acuérdense que Morelos hasta había hecho un túnel que pasaba debajo de la fortaleza para luego meter explosivos debajo y volarla, ¿sí? Y como le dijeron que había niños y mujeres adentro, dijo que no se iba a hacer después de meses de estar construyendo todo un túnel. Que me acuerdo cuando hicimos ese programa, licenciada, que yo les dije, el túnel debe de estar tapado, sí, pero debe de estar ese túnel. Sería interesante que se buscara, se abriera y se diera a conocer, porque lo construyeron las fuerzas de José María Morelos por órdenes, sí, del generalísimo, construyeron ese túnel. Pero bueno, ahí está la fortaleza, les repito que fue inexpugnable por la fuerza, ¿sí? Entonces vemos las riquezas ir y venir, pero el pueblo pobre, y aquí vamos a tener otro rasgo importante del que muy poco hemos hablado aquí en Urus Radio, que es la tercera raíz de los mexicanos. Nosotros mexicanos que somos mestizos y que tenemos esos dos afluentes, el afluente hispano y el afluente indígena, y que somos mestizos, pero tenemos una tercera raíz de la cual casi no nos acordamos, amigos, que es la raíz negra, ¿sí? La raíz africana. Saben que al decir negro no lo digo peyorativamente. ¿Por qué? Porque tenemos muchos afrodescendientes. Es más, en 1810, en un censo que se realiza, claro, no fue exacto casa por casa y tocando puertas como ahora se hacen, pero sí se hizo un conteo. Amigos, éramos en el Virreinato de la Nueva España 6.120.000 gentes, aproximadamente, ¿sí? Cientos más, cientos menos. De esos, amigos, de esos 6 millones y piquito, había 18.000 españoles. En 1810, 18.000 españoles. Había 3,5 millones de indígenas y había 650.000 negros. Estamos hablando de que era aproximadamente por cada 6 indígenas había un negro o un afrodescendiente en México. Díganme si no era importante. Claro que era muy importante la presencia, ¿sí?, de los afrodescendientes en nuestro territorio. Pero no los tomamos en cuenta. Pero también otro dato me salta. Si éramos 6.120.000 habitantes en el virreinato, imagínense todo el virreinato, todavía no nos quitaban los americanos la mitad, todo el virreinato, y solo había 18.000 españoles, amigos. 18.000 españoles que eran los únicos que tenían derechos totales, ¿sí? Todas las prerrogativas, todas las ventajas, y que eran dueños de tierras, muchos de ellos eran del clero, muchos de ellos pertenecían al alto clero. 18.000 españoles eran los que movían todo el enorme territorio de más de 4 millones de kilómetros cuadrados. En 1810, amigos, el analfabetismo, decíamos que rayaba entre el 95, hay unos datos, al 98% de la población. Es más, esos 18.000 era el 0.2%, era el 0.02% de la población total en México, ¿sí? Y ellos tenían el control de todo. Imagínense el analfabetismo que existía en el territorio, la pobreza extrema, ¿sí?
De esto vamos a platicar. Yo les reitero la invitación para que el 14 de abril nos acompañen en la conferencia que vamos a dar para el Palacio de Minería, y vamos a hablar de estos temas muy, muy fuertemente. Y sí vamos a comentar, amigos. Según esto, pues nos vinieron a traer una cultura. Pero, por ejemplo, Hernán Cortés era dueño de 60 esclavos negros, ¿sí? 60 esclavos negros, y llegó a tener bajo su propiedad, para su servicio personal, 150 esclavos, para su servicio personal, ¿sí? De que existía la esclavitud, claro que existía la esclavitud, que luego se disfrazó de encomienda. Nos preguntaba una amiga, la semana pasada, decía, ¿cuál fue la forma dominante de explotación de los indígenas? Nos pregunta Esther Medina, y nos dice, ¿fue la encomienda o fue el peonaje? Bueno, encomienda antes de la independencia. Fue la manera. Primero esclavitud, después encomienda. La maquillaron, la disfrazaron. Y después de la encomienda, ya con la independencia, se convirtió en el peonaje, que nos llevó hasta la revolución, ¿sí? Fueron ambos sistemas con los que se abusó, pero durante la colonia, bueno, pues fue la encomienda directamente. Y amigos, se hacían venta de esclavos. Es más, al principio llegaba la misma cantidad de hombres y mujeres. Después necesitaban más mano de obra, ¿sí? Porque eran, perdón que lo diga así, pero eran como animales. Como comprar un animal de carga, así era comprar un ser humano. Entonces llegaban aquí de África, capturados en África, llegaban 2 varones por una sola mujer, porque necesitaban más mano de obra, porque nuestras gentes, nuestros naturales, no estaban acostumbrados a ese tipo de trabajo. Nuestra gente era para sembrar, son muy buenos artesanos, muy buenos para la siembra, para la cosecha, etcétera, pero no por el trabajo tan rudo que es la minería. Y platicábamos, ¿no? El promedio de vida de un minero en la época colonial, de 7 a 8 años era lo que vivía, y morían envenenados, o sea, con los pulmones destrozados. Ese era el ambiente que se vivía en México, y es donde se da, ¿sí?, el inicio de la independencia que platicábamos la semana pasada, que hablábamos de Guanajuato. Perdón, tanta riqueza que iba y venía por el estado de Guerrero, ¿sí? Y veían cruzar las sedas y los jarrones y las vajillas, etcétera. Veían cruzar toda esa riqueza, y la gente esclavizada, bueno, encomendada, la gente analfabeta, la gente teniendo que pagar impuestos, teniendo que pagar el quinto real, el diezmo a la iglesia. Caramba, ¿cómo no se iba a levantar todo un pueblo? ¿Y cómo no se iban a ir contra los 18,000 españoles que eran los que gobernaban y tenían todo aquí? Pues se fueron contra ellos, y por eso hubo familias enteras, ¿sí? Y se levantaron los Bravo, y se levantaron los Galeana, y se levantó muchísima gente. Por eso hubo gente como Pedro Ascencio, que hemos platicado, que queremos rescatar el personaje del gran Pedro Ascencio, que muere poco antes de que se consume la independencia, pero que todavía tenemos danzas recordando las hazañas de Pedro Ascencio durante la Guerra de Independencia. No vamos a entrar en ese tema porque lo platicamos hace poco, que hicimos toda la serie, platicamos tantos detalles de Nicolás Bravo, de los Galeana, de todos ellos, de Mariano Matamoros, etcétera. El pueblo estaba fastidiado, estaba molesto. ¿Se acuerdan que les platicábamos que inclusive en las encomiendas no se querían reproducir? Se enamoraba una pareja, pero no tenían hijos. No había reproducción, porque decían, va a heredar, o sea, ¿qué le puedo dar a mis hijos? No les puedo dar nada, ¿sí? Entonces voy a heredarle las deudas que yo ya tengo. Y entonces eran castigados por no tener sexo. Eran castigados porque lo que querían era que se reprodujeran como reproducir animales en una granja o en un establo. Así que te tienes que reproducir. Y no se reproducían, amigos. Esto es patético. Verdaderamente patético. Bueno, les digo, de esto vamos a hablar cosas muy fuertes en esa conferencia del Palacio de Minería. Pero bueno, se da el levantamiento. Por eso el estado de Guerrero aporta muchísimo. La segunda etapa de la independencia, la etapa de Morelos, es Guerrero y Michoacán. Es Guerrero y Michoacán. Después llegaría una tercera etapa con Mina, que es Guanajuato,
sí, que también ahí Guanajuato y Jalisco pues es la primera etapa, pero la segunda etapa, la parte pues más fuerte, cuando se domina más territorio, lo que hoy es el estado de Guerrero, el estado de gran parte del estado de Michoacán, gran parte de Puebla, gran parte del estado de Oaxaca, sí. Hemos platicado que Mariano Matamoros lucha con fuerzas virreinales en lo que ahora es el estado de Chiapas. Todo eso era ya dominio de José María Morelos. Sí, es la etapa más fuerte, pero ¿por qué? Porque esta gente va con todo. O sea, la gente guerrerense va con todo. Y les digo, no es que yo diga que otras gentes no, o que otros amigos de otros estados no. Cada quien ha tenido lo suyo. Bueno, en la época de la independencia le tocó a la gente del actual estado de Guerrero y fueron por todo. ¿Sí? Se consuma la independencia. ¿Dónde creen que comienza la consumación de la independencia? Pues en Iguala, Guerrero. Con el plan de Iguala, ¿sí? Ahí es donde va a ser el inicio de la consumación de la independencia, porque primero viene esta reunión o este intercambio de correspondencia entre Guerrero y Iturbide, deciden independizar el virreinato y surge el plan de Iguala precisamente el 24 de febrero de 1821 y de ahí se consolida, de ahí comienza el ejército trigarante a ganar batallas, las pocas que hubo ya, porque sí hubo, pero ya fueron pocas, van cayendo los virreinales, se van retirando, hasta que por fin entra el ejército trigarante en la Ciudad de México, donde comenzó el ejército trigarante en Iguala, Guerrero. No podía ser de otra forma, tenía que ser en Guerrero, ¿sí? Y se consolida la independencia. En ese momento pertenecía a la Intendencia de México, el territorio. Morelos lo había convertido en la intendencia, en el departamento de Tecpan. Crea la provincia de Tecpan, lo que ahora es Tecpan de Galeán, etcétera. Crea la provincia de Tecpan, que va a estar representada en el Congreso de la Constitución de Apatzingán, va a estar representada la provincia de Tecpan. Ajá. Al consumarse la independencia, Agustín de Iturbide, por ahí escuché un comentario, no digo nombre, pero bueno, un comentario donde culpan a Vicente Guerrero que por qué no quiso firmar el acta de independencia. Y dices, Dios, y te dices historiador, no puede ser. Agustín de Iturbide saca a Guerrero de la jugada, crea la Capitanía General del Sur y le da la orden a Vicente Guerrero de que vaya hacia el sur y se haga cargo de la Capitanía General y que espere al galeón de Manila para quedarse con todos los bienes. Justo un día antes de la firma del acta de independencia. O sea, lo saca de la jugada. Sí, hagan de cuenta, perdón por la risa, no es la idea de burlarme, pero hagan de cuenta que le dijo a Guerrero, mira, ve para allá y diles que te den una hierbita de tenme acá. ¿Sí? Allá te vas a Acapulco y que te den unas hierbitas de tenme acá y me la traes, ¿eh? Y allá lo detuvo directamente Guerrero, lo sacó de la jugada. Pero hace poquito alguien que se dice historiador que dice, no, Vicente Guerrero no quiso firmar el acta de independencia, por favor. Pero bueno, en fin. No lo digo porque se enoja Martín Moreno. Pues ya lo dije, ¿no? Ya. O sea, pero bueno. Entonces, tenemos la capitanía, pero después, cuando cae el imperio, ¿sí? Vuelve a ser otra vez el departamento de México. O sea, estamos todavía luchando sobre cómo nos vamos a gobernar entre federalistas, centralistas, ¿sí? Y es en 1847 cuando iniciativa de Juan Álvarez y de Nicolás Bravo, pues mucho después de la muerte de Guerrero, deciden proponerle al Congreso que se arme un nuevo estado y que lleve por nombre Guerrero. Pero fíjense amigos, 1847, tenemos la intervención norteamericana, entonces el Congreso no puede sesionar, pues todo lo que pasó en la intervención, hasta que se van los norteamericanos, y es hasta 1849, cuando en sesión solemne del Congreso se decide la creación de este estado, tomando territorio, gran parte de lo que era México, o sea, del Estado de México, cede gran parte, un pedazo Michoacán, otro pedazo Puebla, ¿sí? Ceden territorio para crear el Estado de Guerrero. Quien más se opuso, amigos, fue el Estado de México. Fue quien más se opuso. ¿Por qué? Porque ellos perdían las minas de Tasco.
Y las minas de Tasco eran riquísimas. No le llegaban a las de Guanajuato, a la Valenciana, etcétera. Pero, amigos, no porque no le llegaban, era pobre la mina. No, nuestras minas siempre fueron riquísimas. Acuérdense lo que les decíamos, la mina de la Valenciana sacaba más mineral que todas las minas juntas en Perú. Así que todas las minas del Virreinato del Perú. Y no porque en el Virreinato del Perú sacaran poco. No, esa era la riqueza de la mina de la Valenciana, ¿eh? La riqueza, enorme riqueza. Bueno, pues Tasco tenía su propia riqueza, ¿sí? Vivía de la plata. Y lo pierde el Estado de México, pero bueno, como fue una votación unánime del Congreso, bueno, pues ya se forma el Estado de Guerrero. Pero bueno, ¿ustedes creen que los guerrerenses iban a estar quietos? No, cuando regresa Santana después de que se fue, con la intervención norteamericana, se va, y lo traen a Santana, otra vez, a México, y es donde se vuelve loco. Hay que decirlo, o sea, Santana no fue el demonio, pues. Hizo cosas muy importantes y cosas muy buenas Santana, enfrenta a los franceses, pierde una pierna, expulsa a los españoles, derrota a Barradas, o sea, hizo muchas cosas Santana, pero de pronto sí se le va el poder a la cabeza, y cuando lo traen, sí, lo tratan como futuro emperador, y llegó a pensar, y lo llegó a comentar, en convertirse en Antonio I, Santana, y es cuando avienta los impuestos totalmente locos, y bueno, o sea, se pierde Santana, no lo aguanta el pueblo, aparte lo culpaban de las derrotas contra los norteamericanos, pues tenían que ser los guerrerenses, ¿sí? Y ahí va Juan Álvarez, y en Ayutla lanza el plan que terminaría por derrocar a Santana, ¿sí? El plan de Ayutla, ahí en Guerrero precisamente, pero que este plan, amigos, llevaría a Juan Álvarez, guerrerense, creador del Estado de Guerrero, primer gobernador del Estado de Guerrero, lo lleva directamente a la silla presidencial. Silla presidencial que Juan Álvarez dice, miren, yo nomás estoy unos meses, ahí se las dejo, ahí nos vemos. A ver, señor Comonfort, usted hágase cargo aquí, usted señor Ocampo aquí, usted señor Juárez aquí, etcétera, y reparte cargos y ahí nos vemos y se regresa a Guerrero. Pero ¿se fijan qué equipo formó? No, hombre, la mejor selección que ha tenido México, ¿no? Un equipazo que forma, que es precisamente todo el gabinete de Benito Juárez. Hemos dicho, Benito Juárez ha trascendido, pero no era Benito Juárez, era todo un gabinete, todo un grupo de liberales, ¿sí? 50, 60 liberales de primer nivel, entre ellos Ignacio Manuel Altamirano, nacido en Tixla. Curiosamente, es como el caso de Zaragoza. Zaragoza nace en Texas, ¿sí? Y Texas se pierde. Bueno, pues Ignacio Manuel Altamirano sería mexiquense, pero nace en Tixla, y Tixla pasa a formar parte del territorio de Guerrero. Entonces es guerrerense, no de nacimiento, pero sí posteriormente se convierte en guerrerense, ¿sí? Ignacio Manuel Altamirano. Entonces, durante la intervención francesa, los franceses quieren tomar Acapulco y nomás no pueden. No pueden. Ahí está todavía el reducto. Me he metido a Google Maps y es increíble cómo está abandonado el reducto donde estuvo Juan Álvarez, y que no permitió que llegaran los franceses a Acapulco. ¿Sí? No permitió, simplemente. Les digo que es infranqueable, es inexpugnable toda esa zona, hasta que la abandona Juan Álvarez. O sea, en batalla nunca ha caído. ¿Sí? En batalla no cayó. Entonces, se vive también esta parte de la historia de México. Y ahora vámonos más para acá. Año de 1901, amigos, la Revolución Mexicana. Y van a decir, híjole, ya debrayó el profesor Francisco, si es en 1910. Pues, ¿qué creen? Que el primer levantamiento armado con visos de revolución, ¿dónde creen que se da? La rebelión del Zapote, que no creció, pero es la rebelión del Zapote de 1901 en el estado de Guerrero. ¿Sí? Desde ahí ya ellos ya se adelantaron 10 años y ya están tirando carambazos para todos lados.
Posteriormente vamos a tener a Ambrosio Figueroa, que bueno, es curiosa la historia de Ambrosio Figueroa, muy, muy curiosa, amigos, porque él se va en contra de Porfirio Díaz, pero posteriormente, son 3 hermanos, posteriormente apoya a Victoriano Huerta y lucha contra Zapata, ¿sí? Y derrota a las fuerzas zapatistas, pero sus hermanos se quedan del lado, ¿sí? de los constitucionalistas o del lado zapatista, y a él lo agarran y lo juzgan y lo fusilan en Iguala por no haber convencido a sus hermanos de que también se pasaran del lado de Huerta. Entonces, aunque él encabeza la Revolución Mexicana, pues en el último momento, pues él se pasó del lado huertista y así murió. Es, digamos, el revolucionario más sobresaliente en el estado de Guerrero, pero no porque no haya habido revolución, sino porque la imagen de Zapata es tan grande, ¿sí?, que toda esa zona de Guerrero pues era territorio zapatista. O sea, dejan de seguir a Ambrosio Figueroa y la gente sigue a Zapata. Entonces el espíritu revolucionario de Guerrero es Emiliano Zapata, que es morelense, pero su zona de influencia es grandísima. Lo que decíamos hace poco, ¿no? De Villa, era duranguense, pero pues es más de Chihuahua que nada, ¿no? Todo lo que peleó ahí en Chihuahua, ¿sí? Bueno, pues Zapata, gran zona, una gran parte de su zona de influencia, pues fue el estado de Guerrero, amigos. Y como siempre se nos está acabando el tiempo, licenciada. Yo quiero mencionar, es que hay tantas cosas que decir. Amigos, Taxco Guerrero, cuna de Juan Ruiz de Alarcón, de nuestros grandes escritores, bajito, jorobado, se burlaban de él, ¿sí? Pero era un genio literario Juan Ruiz de Alarcón, nacido precisamente en Taxco, y que equiparando o emulando el Festival Cervantino, que Cervantes es español, bueno, en Taxco tenemos las jornadas alarconianas, Alarcón pues mexicano. Y yo quiero mencionar algo. En Taxco, a mí me tocó probar, amigos, se los recomiendo, a lo mejor algunos van a poner cara de fuchi, la salsa de jumiles, amigos. Yo la probé en Taxco, Guerrero. Los jumiles son unos animalitos que se dan en la corteza de los árboles y que hay gente que se los come vivos y nada más los metes en la tortilla y le aprietas a la tortilla. Yo no me los comí así, no, me los daban, pero no quise. Pero luego los preparan en salsa, asados. Yo creo que es de las salsas más ricas que he probado en mi vida y las probé precisamente ahí en Taxco. Si van para allá, no se pierdan Cacahuamilpa, que en 1920 es declarado zona de protección, ¿sí? Se da a conocer al mundo Cacahuamilpa, aunque había asentamientos prehispánicos ahí, o era lugar donde había adoratorios prehispánicos, en las grutas de Cacahuamilpa, de las más impactantes e impresionantes del mundo. Si quieren ver un poquito lo que es, si no han ido y quieren ver lo que es un poquito Cacahuamilpa, solamente vean la película Macario, de López Tarso. Vean Macario y van a ver las imágenes de Cacahuamilpa. Iguala, amigos, pues Iguala, el plan de Iguala, el nacimiento de nuestra bandera, o sea, nuestra bandera que nos representa el escudo, etcétera, nace precisamente en Iguala, Guerrero. Amigos, Izcatiopan, y ya lo hemos dicho en otros programas, Izcatiopan, donde se encuentran los restos que dicen que son de Cuauhtémoc, que no son de Cuauhtémoc, son de 8 personas distintas y el cráneo es de una mujer, pero tradicionalmente, desde que Eulalia Guzmán dijo que eran los restos de Cuauhtémoc, se quedó así. Entonces, para febrero, que es como el aniversario de la muerte de Cuauhtémoc, pues van muchos grupos que vienen de toda América, de toda América visitan grupos a rendirle homenaje a los restos de Cuauhtémoc. Y bueno, si no son los restos, no hay problema, ¿sí? Mientras se está reconociendo la importancia del último Tlatoani. Aunque a veces aquí hemos dicho que el último fue Moctezuma porque no hubo todo el ritual de entronización con Cuitláhuac y con Cuauhtémoc, pero bueno, fueron el último líder, gran líder mexica. No son sus restos, amigos, la verdad es que no lo son. Pero si la gente va, ¿sí?, y se identifica y de pronto muestra su amor y respeto por un personaje tan importante de la historia de México, adelante, bienvenido. No importa que no sean los restos, eso es lo de menos, ¿sí?
Hay un detalle, licenciada, Sí, dígame. hablando de Acapulco, una ocasión Marilyn Monroe, el año en que muere Marilyn Monroe, en 1962, ella vino varias veces a México, y una ocasión viene aquí a la Ciudad de México, y va a Chinconcuac, y compra un suéter de Chinconcuac. ¿Se acuerda usted de aquellos suéteres que eran tejidos blancos, claro, no, con grecas? Se compra un suéter y se va para Acapulco. Y en Acapulco se hace la que sería la última sesión fotográfica de Marilyn Monroe. Es la última sesión. Sí hay más fotografías de ella, pero no posó. O sea, foto de estudio, foto, digamos, ya sesionando, pues tomando poses, etcétera. La última que hace en su vida la hace en Acapulco, en Guerrero. Con ese suéter, un suéter de Chinconcuac. Por si los amigos quieren buscar esa fotografía, ¿sí? Se entiende que no trae nada abajo y nada más está tapada con ese suéter, se ve muy, muy sensual Marilyn Monroe. Curiosamente, ese suéter costó en ese tiempo entre 13 y 15 pesos. Estamos hablando de 1962. Costó entre 13 y 15 pesos ese suéter con el que posó Marilyn Monroe de Chinconcuac en Acapulco, Guerrero. Lo acaban de subastar. ¿Cuánto cree que pagaron por él, licenciada? Lo subastaron el año pasado. $160,000 por un suéter de Chinconcuac. $160,000 pagaron. Si lo traducimos, estamos hablando como de 3,200,000 pesos. Un suéter de Chinconcuac, porque con ese posó Marilyn Monroe en el estado de Guerrero. Un gran guerrerense, y al cual le agradecemos. Una ocasión la licenciada nos dio la sorpresa porque ella estuvo con el doctor Rodolfo Neri Vela, nacido en Chilpancingo, Guerrero, y nos dejó un mensaje para Urus Radio. El doctor Neri Vela nos envía saludos, y si nos está escuchando ahorita el doctor Neri Vela, bueno, igual le enviamos un muy fuerte abrazo, ¿sí? Entonces, pues vemos grandes personalidades. Amigos, el estado de Guerrero ha dado gente importante, les digo, desde la conquista, la independencia, la revolución, la reforma. Pero hay dos personajes, y yo quiero cerrar con esta historia, no la voy a alcanzar a comentar, de dos maestros, el maestro Lucio Cabañas y el maestro Genaro Vázquez. Yo sé que a lo mejor estos comentarios van a provocar algunas divisiones, porque se ha dicho mucho a favor y mucho en contra de ellos. Aquí vamos a procuraré solamente mencionar que fueron luchadores sociales. Quizá haya gente que no esté de acuerdo con lo que hicieron, con el secuestro del gobernador, los secuestros que hace Genaro Vázquez. La guerrilla de Genaro Vázquez era una guerrilla urbana. La guerrilla de Lucio era una guerrilla en las montañas, ¿sí? Yo tuve la oportunidad hace muchos años, estaba yo muy jovencito, yo creo que tendría yo 13, 14 años, estamos hablando de finales de los 70s, por ahí del 79, el 80 seguramente. Estaba yo muy jovencito y me tocó conocer a un ex militar, ex soldado de infantería, supongo. No tenía grado, o si quizá tendría un grado de cabo o algo así. Me tocó conocerlo en circunstancias no difíciles, pero me tocó oírlo platicar varias veces. Él ya se había dado de baja del ejército y él platicaba con mucho orgullo que había formado parte del ejército en la búsqueda de Lucio Cabañas. Amigos, en la época de Lucio Cabañas, la tercera parte del ejército, que en ese tiempo era como de 75,000 elementos, 25,000 estaban en Guerrero, ¿sí? Enviados por Luis Echeverría. 25,000, o sea, la tercera parte del ejército estaba metida en la Sierra de Guerrero buscando a Lucio Cabañas. Esta persona que yo conocí, no sé ni su nombre, y si lo supe lo olvidé hace muchísimos años, pero recuerdo las pláticas y recuerdo con dolor lo que nos platicaba de las torturas, porque él lo disfrutaba. Yo veía cómo disfrutaba, cómo nos platicaba a dos personas, la otra persona y yo, nos platicaba cómo andaban en la sierra
y para presionar a que la gente les dijera dónde estaba Lucio Cabañas, los torturaban a la gente. Y me acuerdo mucho de una tortura donde decía que los metían, abrían agujeros y enterraban a la gente, ¿sí? Y solamente les dejaban, los amarraban de pies y manos, y solamente les dejaban la cabeza fuera, ¿sí? El cuerpo totalmente enterrado y solamente la cabeza de fuera, y que les echaban miel para que llegaran las hormigas y se los empezaran a comer, ¿sí? Y que todo esto era para que les dijeran dónde estaba Lucio Cabañas, o si sabían que alguno de ellos había apoyado, le había dado de comer a la guerrilla de Lucio Cabañas. Pues eran las prácticas que utilizaban, pero lo que yo sentía coraje, sentía dolor, era ver cómo se reía este hombre de lo que les hacían a estas gentes, campesinos de nuestra sierra, que equivocados o no, pero estaban en una lucha por lo que ellos creían, ¿sí? Murió Lucio Cabañas, emboscado por el ejército, murió Genaro Vázquez en un accidente en la carretera México-Morelia, donde dicen que murió en el impacto del automóvil, pero otros dicen que fue muerto realmente en el hospital, ahí en Morelia. Y no estamos diciendo algo que no sepamos, amigos, es la llamada Guerra Sucia de los años 70, ¿sí? Que todavía falta mucho por escribir, que de ahí saldría el movimiento Eureka de Rosario Robles, etcétera, y que después se repetiría con la matanza de Aguas Blancas, también en el estado de Guerrero, y tantas cosas que siguen pasando o han seguido pasando en el estado de Guerrero. Forma parte, desgraciadamente, de las noticias o de la nota roja de nuestro querido México. Pero así es la gente de Guerrero, desde los yopes hasta los guerrilleros de los años 70. Les digo, les queda muy bien el apellido de Vicente Guerrero a la gente de nuestro querido estado de Guerrero. Profesor, muchas gracias. Estoy como nuestro amigo, con nuestra amiga Diana Cantú, dice: profesor, siempre termino llorando, pero es necesario para entender qué pasó y las dimensiones de lo que ha pasado en México. Y pues bueno, muchas gracias, amigos. Y pues así de rapidísimo, les digo que qué canción ganó. Pues también es ya de suponerse, los caminos por los caminos del sur. Esa fue la que ganó, así es que es la que vamos a poner. Y pues también saludamos a nuestros amigos de que nos siguen aquí. A ver, tengo un mensaje de Beto Pan, que dice: les comparto el himno a Guerrero que cada lunes cantábamos en la primaria. Dice: patriotas surianos gozosos, cantad un himno a Guerrero, caudillo inmortal, que allá en las montañas luchando tenaz a México esclavo le dio libertad. Pero bueno, gracias. Sí, muchas gracias. Y pues a Ana Elizalde, que es de Tierra Caliente, cerca de Altamirano, Guerrero también. ¿Quién más? A Ceci López de León, nos escucha en León, Francia. A Marco Antonio Vázquez, de la México Tacuba. A nuestro amigo Sergio Ceguera también, le mandamos saludos. Y pues bueno, hay una cosa que el profesor decía, que había descendencia a afrodescendencia allá en Guerrero, y hay algunas poblaciones que tienen origen africano. Por ejemplo, hay una población llamada Rhodesia, hay una playa que se llama Carabalí, también hay un cerro que se llama Bantú, y un barrio en Acapulco que es barrio de la Guinea. Bantú era el lenguaje que hablaban muchos de ellos, el lenguaje bantú. Y bueno, Vicente Guerrero era afrodescendiente. Así es, profesor. Y pues bueno, les recordamos que nos escuchan todos los lunes a las 10 de la noche en www.spreaker.com/UC/Urus Radio. Y bueno, también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube. Y pues bueno, amigos, nos vamos con esta canción extraordinaria. Los invitamos a conocer la música de todos nuestros hermosos estados de la República.